os damos la bienvenida un día más a esta sección que organiza la editorial Editatum. Yo soy Ángela de Toro y hoy tenemos con nosotros a Edgar Martín. Él es autor de 2 libros de la editorial, ya estuvo con nosotros en otra entrevista en el que nos habló de su libro sobre música clásica. Hoy está aquí para hablarnos sobre su guía Burros, la orquesta y sus instrumentos musicales. Muy buenas, Edgar. Muy buenas tardes, Ángela, ¿qué tal? ¿Qué tal? Para los que no vieron la primera entrevista, cuéntanos quién eres. Pues mira, soy Edgar Martín, director de orquesta. Actualmente tengo mi propia orquesta sinfónica aquí en Madrid, la Orquesta Sinfónica Camerata Musicalis, con la cual pues hago un ciclo de conciertos de divulgación musical que se llaman Porque es Especial. Tengo mi propia temporada de conciertos en el Nuevo Teatro Alcalá. Y fuera de mi profesión como director de orquesta, pues también ofrezco conferencias y sobre todo me encanta pues hacer llegar la música a todo el mundo. Y este libro está escrito junto a tus compañeros de orquesta, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Porque quería hacer un libro especial sobre los instrumentos de la orquesta y qué mejor que ellos que hablen de su experiencia como músico y como instrumento dentro de la orquesta, porque claro, no quería que se hablase solamente de las cualidades específicas del trombón o del violín y de su repertorio, sino de siente un trombón, ¿no? O cómo se siente el de los platos, que todo el mundo lo pregunta, ¿no? Y cómo se siente el violín. Es decir, pues al final no es lo mismo el violinista que está, el concertino, ¿no? Que está a mi lado, está al lado del director, que el tercer trombón que está allí lejos o el de los platos que está allí y además está toda la sinfonía sin tocar hasta el final, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Qué problemas técnicos tiene? Porque claro, no es lo mismo el violín que está tocando desde el minuto 1 que el trombón, como digo, que a lo mejor durante los 3 primeros minutos no toca y de pronto tiene que tocar un sonido muy importante. Oye, eso es fácil, es difícil, el instrumento tiene que estar caliente, tiene que estar frío. Pues me pareció que podía ser muy buena idea involucrar a toda la orquesta y que cada uno contase su experiencia. Y respecto a esto, ¿crees que la personalidad del instrumento va ligada muchas veces a la del músico? Creo que sí. No sé quién afecta a quién, no sé quién elige a quién, ¿no? Si el instrumento a la persona o la persona al instrumento, pero es verdad que al final, por ejemplo, hablo de los oboístas. Los oboístas por lo general son muy cuidadosos, son muy meticulosos, muy detallistas, porque el instrumento es muy delicado y sobre todo lo que se habla en el libro, ¿no? La caña, que es por donde sopla el instrumento, pues puede variar. Si hay un grado más de temperatura, un grado menos, puede sonar muy bien o la madera puede encogerse y que suene muy mal. También por el grado de humedad. Entonces por lo general se lo hacen ellos, esta boquilla, y tienen que, te lo digo, es como milimétrico, ¿no? Entonces, eso también va con su personalidad, muy diferente, pues yo que sé, a la personalidad de los contrabajos, que por lo general son bonachones, son agradables, no sé, es otra personalidad. Es cierto que hablamos de generalidades, que luego puede ser Claro. que haya algún oboísta que no sea tan detallista y algún contrabajista que no sea tan bonachón, ¿no? Pero es impresionante, es todo un mundo. Y esto también se refleja, porque como ellos lo han escrito, pues es muy bonito ver cómo cada uno se expresa de una manera. Claro. ¿Y a quién va dirigido el libro? Pues de nuevo, igual que el primer libro que escribí, que es un poco para los que todavía no saben que les gusta la música clásica, es un poco continuación, pero viene para este tipo de público que ya se ha acercado a algún concierto, ¿no? Pero que tiene muchas dudas o que dice, bueno, ¿y esto? ¿No? Pues para los que no tienen ni idea de lo que es un violín y tal, pues creo que es un libro muy interesante para introducirles, porque igualmente cada músico ha elegido 2 piezas, una para el instrumento solo y otra para el instrumento dentro de la orquesta, ¿no? Que son recomendaciones para el lector, pues que pueda
pues escuchar a ese instrumento solo o que pueda escuchar a ese instrumento dentro de la orquesta. Y el músico ha escrito también pues, las dificultades que lleva esa obra que ha elegido y lo bonito que es para él ese pasaje, tocar ese pasaje en una sinfonía. Bueno, entonces es como redescubrir la orquesta por dentro. Por esto es para los que no están empezando, pues es muy interesante, pero para los que son grandes melómanos también, ¿no? Que son conocedores de todo, incluso algún compañero de la orquesta le ha venido muy bien porque a veces incluso nosotros desconocemos pues, los miedos que pueda tener una trompa o las dificultades que pueda tener un clarinete en Claro. determinados pasajes, ¿no? Como somos muy expertos de nuestro instrumento, pero a veces no sabemos tanto de los otros. O sea que, fíjate, este libro abarca como desde el que se quiere iniciar hasta el experto. Creo que a todos les da un toque que a todo el mundo le puede ayudar. Y en cuanto a la orquesta, ¿cómo dirías que ha evolucionado esta a lo largo de la historia? Pues ha evolucionado muchísimo. Primero, desde la cantidad de músicos, piensa que al principio estamos hablando de principios de finales del siglo XVII, por así decirlo, lo que generalmente se hacía era tocar en las cámaras de los palacios, ¿no? O sea, las cámaras son las habitaciones de los palacios. Por lo general ahí eran orquestas de cámara, de ahí viene el nombre de orquesta de cámara, una orquesta pequeña que cabía en una habitación. Estamos hablando 15, 20 músicos. Luego ya se empiezan a hacer salas más grandes en las que caben 30, 35 músicos, ya estamos hablando del siglo XVIII. Y luego ya se crean los auditorios para que puedan tocar las orquestas de un número mucho mayor, que estamos hablando de 45, 50, 60 músicos. Por un lado, ha evolucionado en la cantidad de músicos y luego ha evolucionado también en la forma de buscar las características principales de cada instrumento dentro de la orquesta, ¿no? Al principio, por así decirlo, era como algo para que sonase fuerte y de hecho están los conciertos grossos, que es como toda la orquesta y luego 3 o 4 solistas, para que cuando suena toda la orquesta sonase fuerte y cuando tocan 3 o 4 solistas sonase piano. Y llegamos hacia el final del siglo XIX donde tenemos a Ravel, donde a lo mejor te pone oboe, te pone también, fíjate, en el bolero de Ravel, pues incluso ha introducido el saxofón, ¿no? Busca colores. Entonces, la melodía del bolero va apareciendo pues, con el saxofón, va apareciendo luego en los violines. ¿Cómo es capaz de decir, no, la orquesta es un órgano maravilloso con diferentes colores, texturas y timbres? Entonces se convierte en un instrumento a finales del siglo XIX que es impresionante y la cantidad de cosas bonitas que te puede ofrecer. Hay una cosa de la que hablas en el libro que me llama la atención y me gustaría que explicaras. ¿Cuál es la diferencia? A ver qué he dicho, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre estudiar, calentar y ensayar para un músico? Esa es muy buena porque todo el mundo dice, ya estás ensayando. No, estudiar es la parte que hacemos los profesionales en casa, ¿no? Es decir, desde pequeños, cuando empezamos a estudiar música, pues tenemos que estudiar la partitura en casa para luego llegar a clase y mostrársela al profesor. Cuando somos profesionales pasa un poquito lo mismo, tenemos que estudiar en casa todos los pasajes y eso quiere decir que a lo mejor estarse con 3 notas por 5 minutos, do, re, mi, hasta que al final sale perfecto y después, una vez que ya he estudiado, me voy a ensayar. Esta es la otra, que es llego al ensayo para todo lo que he estudiado individualmente dentro de la orquesta para que ya el director pueda decir, no, esto un poquito más flojo, esto un poquito más fuerte, esto lo vamos a expresar más así o lo vamos a expresar más así, para, digamos, aunar todos los estudios individuales. ¿Y luego cuál era la otra, la tercera? Y la tercera era, era estudiar, calentar y ensayar. Calentar. Y calentar, nos falta la del medio. Calentar
es siempre, pues igual que un atleta no se pone a correr, ¿verdad? Los 100 metros lisos directamente, sino que hace ejercicios de calentamiento. Nosotros igual, pues antes de el ensayo, antes de ponerte a estudiar, antes de coger el instrumento y tocar, lo que hacemos es calentar. Un poquito hacemos ejercicios de cada uno de, pues, los de viento hacen ejercicios con la lengua, con los labios, los violinistas o los instrumentos de cuerda con los dedos, y luego tocamos una serie de notas para que una vez que está caliente el cuerpo, también calentemos el instrumento, ¿no? Pues que vaya vibrando y que vaya cogiendo sonido. Y ya, digamos que esos son un calentamiento para que luego ya tanto el cuerpo como el instrumento estén aptos para ponerse o a estudiar o a ensayar. También te quería preguntar que acompañas cada parte del libro con un reto, ¿no? ¿Qué significa? Hay un reto como solista y otro como orquesta. ¿Qué es esto? Sí, eh, esto es lo que te comentaba, ¿no? Que le dije a los músicos que pusiesen dos recomendaciones Vale. de escucha al lector, ¿vale? Pero que realmente son retos. Les dije, pero no pongáis no solo lo que más os guste, sino algo que suponga un reto, ¿no? Es decir, ¿qué es difícil y por qué es difícil para vosotros esto? Tanto en la parte de instrumento como solista, como dentro de una orquesta. Es decir, pues ahí las violas, por ejemplo, tienen pasajes dentro de la orquesta preciosos. Hay momentos sublimes en las sinfonías de Schumann, en el Requiem de Fauré. Pues tienen momentos que forman parte de la orquesta, pero que es muy bonito, al mismo tiempo que es un reto tocarlo bien para el músico. Y entonces, pues ahí viene lo de los retos. Entonces les propongo esas guías de escucha a los lectores, que me parece interesantísimo. También vemos que el libro aparece dividido como por secciones, ¿no? La primera es la sección de cuerda frotada. Mencionabas a la viola. ¿Por qué dices que la viola es un gran desconocido? Una gran desconocida en este caso. Pues porque la viola, siempre que como tenemos el violín, ¿no? Y el violonchelo, y cuando no entendemos nada, pues yo siempre he escuchado cuando se ven los conciertos en televisión, y mira, ahí están los violines, y se les llama a todos violines, ¿verdad? Y todo instrumento que se coloca sobre el hombro se llama violín. Y es cuando dice papá, y eso que está que es como un violín pero más grande, eso es el violonchelo. Pero nadie se acuerda de la viola. Y luego es el gran desconocido por esto, y porque además, fíjate que las cosas como han cambiado. Al principio de la historia, la viola era el instrumento importante, era el instrumento que estudiaban los reyes, que se estudiaba en la aristocracia y que hacía una persona de bien. El instrumento que estudiaban era la viola. Si te das cuenta, violín es un diminutivo de viola. Entonces, el violín era para los juglares, para la gente de la calle que lo tocaba pues en los bares. O sea, era como, si tocas el violín, ¿sabes? Claro. Mal. Y poco a poco se fue tornando la cosa, y el violín empezó a coger una posición de, fíjate qué instrumento más elegante, qué instrumento más chulo y tal. Y la viola pasó pues a un lugar, a un segundo plano. Y luego también la viola, claro, tiene unas características que es como el violín, pero la caja, todo lo que es la esta de madera, ¿verdad? Es más grande. La del violín es así, la de la viola es así. Es mucho más difícil sacar un buen sonido de esta caja más grande que Claro. de esta. O sea, tiene unas dimensiones que siempre es como más complicado hacerle sonar bien. ¿Mm? Entonces se la tiene ahí como en un segundo plano, cuando para mí es como el instrumento más difícil, el que te produce un sonido como más cercano a la voz del ser humano, ¿no? Porque tiene un timbre muy similar al de la mujer. Sin embargo, el violín tiene un timbre como muy agudo, que está Claro. fuera de nuestro registro normal como seres humanos. Entonces creo que se le tiene olvidado de lo bonito, lo difícil, por todo, ¿no? Y por la importancia que tuvo al principio de la historia.
Y cuéntanos, ¿qué es el concertino? Pues el concertino, si nos fijamos y vemos al director de orquesta en el centro y toda la orquesta alrededor, pues el concertino es el primer violín que está cerca del director. O sea, el que está justamente más cerca del público y más cerca del director. Y esta persona es muy importante para la orquesta, por así decirlo, es como si fuese el subdirector, el jefe de la orquesta, es el responsable de que al principio, antes de empezar con la sinfonía o con la obra que sea, se levanta y supervisa que todos los instrumentos estén afinados. Todos hemos visto que se levanta una persona, ¿verdad? Y toca pim, pim, y el resto pues hace pim, pim. Bueno, este es el concertino, una de sus labores es esa, pero otra de sus labores es estar en contacto directo con el director para que aquello suene lo más parecido a lo que el director está pidiendo. O sea que es como él desde el violín pues tiene que tener controlada a toda la sección. Por eso también le he dado un capítulo especial y conseguí que Marta García Patos, mi querida Marta, concertino de la Orquesta Sinfónica Camerata Musicalis, pues nos escribiese pues todas las tareas que tiene que hacer ella como concertino dentro de la orquesta. El siguiente apartado que vemos es el de la sección de viento madera. ¿Y hay algún instrumento de esta sección con el que te quedarías, el que destacarías? Fíjate, es que no sé si lo digo en el libro, creo que sí, pero es la sección más versátil. Se llama, claro, es una sección, todos son viento madera, pero la forman el oboe, la flauta, el clarinete y el fagot. Cada uno tiene una embocadura diferente. La flauta suena haciendo soplar por un agujero por la mitad, como si cogiésemos una botella de Coca-Cola, ¿verdad? Que no, hacerle sonar. El oboe tiene doble caña. Creo que tengo, a ver si a lo mejor tenemos la suerte, mira, es como, ¿veis? Se nota que Son estamos con dos un profesional. paletas, y por aquí, y es que soplar y apretar las dos palas y de ahí suena. Y el clarinete lo que tiene, fíjate, es una lengüeta que se pone sobre el instrumento y ahí deja un huequecito por donde ya soplas y sale el sonido más fácil. El clarinete se parece mucho a la flauta dulce. Como ves, son embocaduras completamente diferentes, quiere decir, producen sonidos completamente diferentes. No es como el violín y la viola, que son prácticamente iguales, sí que la viola es más grave, pero se puede incluso confundir, ¿no? El sonido de uno y otro. Aquí no se puede confundir y no me puedo quedar con ninguno, Ángela, lo siento, porque la flauta es delicada y te produce una melodía que te mete dentro de un mundo de fantasía precioso. El oboe puede ser tan expresivo que te enamores. El, el, el clarinete tiene pues, posibilidades de todo tipo. Fíjate que el clarinete es el instrumento que toca Woody Allen para hacer jazz, ¿verdad? Que es un instrumento muy versátil que igual pues, puede hacerte de todo en diferentes tipos, incluso de música, encaja en cualquier sitio. Y el fagot es un señor. Entonces, te produce una tranquilidad como cuando hablas con el abuelo y el abuelo te dice esto es así, nieta, porque tal y cual. Y dices, claro que sí, abuelo. Y no hay más, ¿no? Eso es el fagot. No te puedo elegir ninguno, porque cada uno te ofrece una maravilla. Y entonces, en cuanto a la sección de viento metal, tampoco te decantarías por ninguno. ¿Cuáles son los que componen esta sección? Fíjate, esta sección de viento metal es completamente diferente. ¿Por qué? Porque ellos sí que tienen la embocadura todos igual. Todos conocemos lo que es es que no tengo ya más, pero una bubucela, de estas cuando éramos jóvenes íbamos al fútbol con las trompetas estas Sí. que para hacer sonar estas bubucelas había que hacer una pedorreta, si sopla sin más no suena, ¿no?
todos los instrumentos de viento metal, o sea, la trompa, la trompeta, el trombón y la tuba, tienen esta embocadura. Todos producen el sonido de la misma manera, por lo tanto, todos tienen un timbre similar. Y yo creo que aquí me quedaría, fíjate, aquí sí me atrevo a elegir, yo creo que me quedaría con el trombón. ¿Por qué? No me preguntes por qué. Porque, porque lo veo desde la posición del músico a la hora de tocar. La trompa, es que la trompa es preciosa, ¿eh? Si la escuchas, pero es tan difícil de tocar la trompa, porque fíjate que la trompa es un tubo, es ese instrumento que se está enroscado, ¿verdad? Y que es así, son 1000 vueltas y al final tiene una campana aquí. El tubo es tan largo que desde que soplas hasta que sale el sonido es muy difícil conseguir que eso suene bien, que suene afinado, que suene en su sitio. Y eso María José lo dice, vamos, de una manera súper bonita en el libro, ¿no? Y lo veo desde esa dificultad, y aunque me encanta a mí cuando las trompas suenan, a mí me encanta y siempre es algo que intento, ese timbre, intento desde como director en la orquesta que empaste muy bien y demás, pero como como músico no lo elegiría por lo difícil que es. Después pasas a hablar de la sección de percusión en el libro y hay dos términos que es idiófonos y, a ver, membranófonos. ¿Cuál es la diferencia? Sí, quería meter esa terminología para diferenciarlos, porque es una terminología así como muy rara. Idiófonos es todo aquello que, te iba a decir, que no tiene membrana, ¿vale? Todo aquello que puede ser golpeado. Por ejemplo, una mesa es un instrumento idiófono. Por ejemplo, el móvil con un boli es un instrumento idiófono. O sea, cualquier cosa, cualquier elemento material que, si es que no sé cómo decirlo, sino que no tiene membrana. Y un membranófono, pues estamos hablando del tambor. Por ejemplo, ¿quién más tiene membrana? Pues, por ejemplo, la zambomba podría ser un instrumento membranófono, que yo recuerdo que lo hacía con las pieles del conejo bien tensadas sobre el bote de tomate, ¿verdad? Luego ponías una caña de bambú y eso hacía que sonase. El vibrar de esa membrana es lo que produce el sonido. Entonces, hablamos de bombos, de tambores, de timbales, todos estos instrumentos que vemos así redondos y tienen la membrana donde darle, esos son membranófonos. Y el resto, cualquier cosa rígida que veamos que se le puede golpear, pues eso sería un instrumento idiófono. Muy bien, pues llegamos a tu parte. Digo tu parte porque como director de orquesta, qué mejor que tú para contarnos qué papel juega este personaje y cuáles son sus funciones. Ángela, esa es la pregunta más difícil. Pues he intentado deciros toda la cantidad de variabilidades o de versatilidades que tiene la orquesta. Todo esto, una de las funciones principales es unificarlo. ¿Unificarlos en qué sentido? Primero en pulsaciones. No nos olvidemos que estos instrumentos los tocan personas, seres humanos. Por lo tanto, primero tenemos que unificar a qué velocidad vamos a ir todos. Por esto es fundamental. Piensa que el primer director de orquesta dirigía con un palo golpeándolo en el suelo para decir, todos vamos a esta velocidad. Ahora ya lo hacemos con la batuta e intentamos esto, unificar la multiplicidad de personas en un único pulso. Y después unificar en cuanto a sonido. Me explico. Pues el trombón que está a 10 metros de distancia de mi posición y el violín lo tengo aquí, él no sabe cuánto de fuerte puede tocar, ¿no? Todos en la partitura, o al menos para los que no lo sepan, os lo digo, en la partitura a ellos les aparece si tienen que tocar la nota fuerte o flojo.
Vale. ¿Cuánto de fuerte? ¿Qué es fuerte? Claro, no es lo mismo lo que es fuerte para un violín que lo que es fuerte para un trombón. Como violines en la orquesta tenemos 10, vamos a poner el ejemplo de una flauta. No es lo mismo fuerte para la flauta que fuerte para el trombón. Ahora, entonces, claro. si es un pasaje que de pronto tienen que la misma melodía, el trombón y la flauta, yo tengo que equilibrarlo desde mi posición, porque está el director en el centro de todo, porque es donde se aunan todos los sonidos. Y desde ahí yo tengo que decir, no, el trombón está sonando demasiado fuerte. Ponte a tocar medio fuerte, no te pongas a tocar fuerte y escucha la flauta. Y la flauta escucha el trombón para que, tal, porque ellos tienen su partitura, pero no saben si están tocando con el trombón o con el oboe o con los violines. Dependiendo de con quién toquen, tendrán que buscar un color, buscar una sonoridad u otra, ¿no? Entonces, desde ahí es el director quien va ubicándoles a cada uno de ellos, a cada personaje, a cada melodía, dentro de un contexto para que al final la obra tenga un sentido y se escuche todo. Digamos que esas son las dos grandes funciones del director. Y luego, pues eso, dar desde ese trabajo, dar unidad a la obra y que todo tenga una continuidad. Pues Edgar Martín, autor del guía Burros, la orquesta y sus instrumentos musicales, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recordarle a todos los espectadores que pueden comprar tu libro tanto en Amazon como en las mejores librerías como en guiaburros.es. Un placer, Edgar. Ángela, como siempre, un placer y muchísimas gracias. Un saludo.